Señores, aprovechando que estoy de vacaciones, hoy vamos a hacer el mantenimiento al filtro de aire del León. En mi caso llevo un filtro tipo Cayenne, como los que conocéis todos, y si no, pues os muestro en pantalla cuál es. Pero en mi caso no es el Cayenne, ya que cuando yo me lo compré, pues lo compré para hacer como la prueba, digamos. El Cayenne es de marca y es más caro. Y yo pues cogí este, que es lo mismo, lo compré en Amazon, aunque ahora mismo no está disponible, por desgracia. Y pues bueno, yo lo compré para hacer la prueba porque no sabía cómo reaccionaría el coche, si haría más ruido, si no, si en qué se notaría, no sabía nada. Si el rendimiento, no sabía nada. Entonces, para hacer la prueba, no que quería gastarme tanto dinero y opté por comprar este. Ahora mismo, si volviera atrás, sí me compraría el Cayenne. Al final del vídeo os explicaré en qué se nota llevar un filtro de estos respecto al filtro de serie, por qué no me pongo el filtro cónico y por qué tampoco no vuelvo al de serie. Este vídeo os va a servir tanto a los que queráis hacer el mantenimiento del filtro de autoflujo y no sepáis cómo se hace, como a los que queráis simplemente cambiar el filtro para evitaros tener que llevar el coche al taller o que os lo hagan en la revisión, porque os cobran una pasta, no sé si os cobran 50, 60 euros o 40, no lo sé, pero que os cobran una pasta para hacer algo que es una tontería y podéis hacer vosotros mismos perfectamente. Así que nada, en mi caso es un Seat León 1.4 TSI, es un motor bastante común. Yo creo que los motores son muy parecidos en los Leones MK3, y a no ser que tengáis un Cupra o un diésel, yo diría que son prácticamente iguales, así que os va a servir. Vamos a ver cómo se hace. Dentro vídeo. Bien, para empezar, vamos a empezar quitando las abrazaderas de los tubos siguientes. Este de aquí, luego irá este de aquí y luego este pequeño de aquí, ¿vale? Para hacerlo, yo os recomiendo que cojáis unas alicates como estas, que son especiales para las abrazaderas, porque si no, si intentáis hacerlo con unas alicates normales, vais a joder las abrazaderas y os digo yo que no os va a salir bien la jugada. La retiramos hacia un lado, la dejamos aquí para que no moleste en un sitio que esté duro. Por favor, no os carguéis el sitio blando del tubo y lo retiramos. Vamos con la siguiente, hacemos exactamente lo mismo. Con estos alicates ya veis que es un momento y van súper bien. Este tubo es un poco cabrón, va muy duro y cuesta bastante sacar, pero bueno, lo dejaremos un poco sacado lo que podamos y después ya lo acabaremos de sacar cuando saquemos el filtro. Este pequeño hay que ir con mucho cuidado de no dañarlo, ¿vale? Yo lo hago ayudándome de un tornavís pequeñito, pero con mucho cuidado, ¿eh? No os carguéis el tubo, que es un poco delicado. Si podéis hacerlo simplemente tirando, mejor, pero normalmente cuesta un poco. Vamos a acabar, ahora que está suelto, de sacar el otro. Y ya veis que ya no sale. Perfecto, ya lo tenemos fuera. Y ahora, pues habrá que sacar estos tornillos que tiene aquí debajo, con un tornavís estrella. Estos tornillos no salen del todo, ¿vale? Solo se quedan así, hay que sacarlos al máximo, pero no salen del todo. Luego tenemos aquí unas grapas, estas dos en este lado y las otras dos en el otro lado. Son bastante fáciles de sacar, aunque a mí la primera vez la verdad es que me dieron bastante por culo. Con algo que os ayude a apretar, apretáis para adentro y van saliendo sin problema. Ya veis que ya se abre. Vamos a por el otro lado. Y la última. Vale, ya lo tenemos. Ya tenemos aquí el filtro. Lo sacamos con cuidado, como con todo.
Y pues bueno, ya lo tenemos fuera. Antes de irnos y llevarnos el filtro a casa para limpiarlo, vamos a tapar con un poco de cinta los tubos para que no entre nada de polvo mientras dejamos el coche esperando. No podemos dejar que entre nada de mierda dentro, ¿vale? El último por aquí. Y ya está todo listo para coger el filtro e ir a casa. Una vez en casa, cogemos el filtro. Vemos que está bastante limpio. No sé por qué a mí siempre me queda bastante limpio. No sé si es por los sitios por donde me muevo, porque el coche tampoco lo uso mucho, pero bueno. Vamos a usar un kit de limpieza de la marca Cayenne, ¿vale? Aunque el filtro que tengo yo no es el de la marca, pero aquí tenemos el limpiador, que es un desengrasante, y es lo que vamos a aplicar primero. Aplicamos el desengrasante, untándolo bien. Sin miedo, no pasa nada, esto es para que la mierda, para que la suciedad vaya saliendo. Tanto por un lado como por el otro, ¿vale? Y una vez hecho esto, lo dejamos a que actúe un cuarto de hora por lo menos. Una vez ha pasado un cuarto de hora, 20 minutos, cogemos y con agua, sin darle mucha presión, solo la justa, vamos a limpiarlo, siempre desde el lado limpio y que el lado sucio quede debajo, ¿vale? Para que la suciedad salga desde abajo, que no nos entre la suciedad hacia el lado limpio, ¿vale? Con cuidado, ya os digo, sin darle mucha presión porque podemos dañar las fibras del filtro. Y una vez hecho esto, pues otra vez lo dejamos a que se seque antes de aplicar el aceite. Una vez está seco, pasadas unas 2 o 3 horas, ya veis que está la mar de limpio. Puedo hacerme unos espaguetis aquí dentro si quieres. Está súper limpio. Y ahora vamos a por el último paso, que es aplicarle el aceite. Es un aceite que es como así como rosa, ¿vale? Y eso es lo que lo va a proteger. Desde una distancia ni muy cerca ni muy lejos le vamos dando con paciencia y que quede bien untado. Le vamos a dar por los dos lados, ¿vale? Tanto por delante como por atrás. Tiene que quedar todo el filtro bien cubierto del aceite. Lo avanzo un poco a cámara rápida. Y ahora sí, es el momento que más tenemos que dejarlo y esperar, si puede ser hasta el día siguiente mejor, ¿vale? Para asegurarnos de que esté al máximo de seco y preparado posible. Ya podemos volver al coche, quitamos las cintas de los tubos y empezamos a montarlo exactamente de la misma forma que lo desmontemos, pero al revés. Colocamos primero el filtro, solo tiene una posición, así que no es muy difícil. Encajamos las grapas, sin hacer nada más que simplemente encajar y hacer el clic. Le damos a los tornillos. Ya veis que estoy súper concentrado. Y ahora vamos a primero entrar a este de arriba, para dejarlo más o menos preparado aquí. Luego metemos el del lateral, que es el que mejor y más fácil entra. Ya lo tenemos dentro. Acabamos de meter bien el de arriba, que cuesta un poco más. Y el pequeñito. Una vez esto, hay que encajarlo abajo. ¿Veis estas bolitas de aquí? Tienen que encajar, son como una especie de grapas que hay aquí debajo. Miramos bien de que encajen y simplemente haciendo presión, ¡pum! Ya lo tenemos montado.
Solo falta colocar las abrazaderas otra vez, que es un momento con estos alicates, que por cierto no os he dicho antes, pero os dejaré en la descripción el link por si queréis comprarlas, ¿vale? Porque van muy bien. Una a la otra y ya estaría listo. Ya tenemos el filtro montado. Simplemente comprobamos, encendemos el motor un momento y comprobamos que todo está bien y que no nos hemos cargado el motor. Pues ya habéis visto cómo se hace. Este es el proceso de mantenimiento del filtro. Con esto ya dejo preparado un año más. Además, me parece que, según la sensación que me da, yo creo que tengo, con los botes del mantenimiento, yo creo que tengo para un año más seguro. Este es el tercer año que lo hago, así que ya llevo 3 y me queda para otro seguro. Así que te ahorras unas pelas, ya te lo digo yo. Y ahora la pregunta del millón. Iván, ¿por qué llevas este filtro? ¿Por qué no llevas un filtro cónico? ¿Por qué no llevas el de serie? A ver, como os he dicho antes, yo compré este filtro para probar a ver en qué cambiaba. Yo, como todos vosotros, quería saber si cambiaba el ruido, si el coche rendía más, en un filtro alto flujo, cómo se notaba, ¿no? Voy a empezar explicando por el filtro cónico, ¿vale? Si te pones un filtro cónico, queda muy bien estéticamente, vas orgulloso con los colegas, abres el capó, queda aquello espectacular con el tubo de colores, el detalle cromado, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Esto ya va a gustos. Si tú quieres que estéticamente se vea guay el motor, póntelo, póntelo. Si tú lo que buscas es también rendimiento, sonido, etcétera, ya te lo digo yo, ni te va a dar sonido ni te va a dar rendimiento. Es más, lo más probable es que te quite rendimiento. A ver, tanto lo que te pueda dar como lo que te pueda quitar será algo imperceptible. O sea, tú, a no ser que sea psicológico, tú no vas a notar que el coche tira más y no sé si vas a notar si el coche tira menos, no lo sé. ¿Y por qué digo que tira menos? Vamos a ver. Un filtro cónico está hecho para los coches de carreras, o los coches de competición, o los coches de... para que coja más aire, tal y cual. Ah, es que coge más aire, sí, tal. Sí, pero vamos a ver. Y esto se puede aplicar también a muchas cosas de los motores de serie, ¿vale? No solo con el filtro. Un filtro de estos está pensado para ir en un motor que va a coger X aire, que va a coger X gasolina. Vosotros pensáis que si el coche coge más aire, automáticamente coge más gasolina, aquello revienta más, aquello tira más. No, no, no va así, no va así. El coche, el motor de serie de un coche está programado, está diseñado para que tire hasta aquí. Y los sistemas de refrigeración, no sé, todo está hecho para que funcione de una manera, ¿vale? Por el hecho de que tú le cambies el filtro y le pongas un filtro cónico, lo más probable es que pierdas rendimiento. ¿Por qué? Porque el filtro cónico, o sea, el coche necesita aire frío, ¿vale? Necesita coger aire frío. Cuando tú le pones un filtro cónico, eso queda al descubierto, ¿vale? Sí, queda muy bonito, pero queda al descubierto. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar, vas a tener que currarte o comprar un kit que te venga con las paredes aquellas para poner el filtro allí y bueno, que te encaje bien en el coche. Tienes que mirártelo bien, no cagarla. El filtro queda allí mucho más al descubierto y es mucho más probable que te coja aire caliente, porque no está tan aislado. Sobre todo, vamos, madre mía, en verano como ahora que estamos a 85 grados, me imagino yo el filtro allí cogiendo todo el... Madre de Dios. Va a coger una de aire caliente que no vas a querer dos. Entonces, sí, sí, puede ser que lo hagas bien y que no coja tanto aire caliente y que, vale, bien, vale. Pero no vas a ganar nada de rendimiento, ni vas a ganar sonido. No vas a ganar sonido. Hay gente que dice, sí, sí, sí que cambia el sonido. Sí, bueno. Si tú lo que quieres es que en tu coche poner la oreja así en el capó. A ver, dale gas, dale gas. Ah, sí, en lugar de ring se escucha ring. Vale, entonces sí. Si quieres esto, sí. Pero esto es una mariconada. Si quieres sonido en un coche, quieres que suene guapo el coche, ponle un escape. Ponle un escape, ahorras un poco más, porque es que además los filtros estos cónicos, a no ser que compres uno del Express que te la juegas a reventar el coche. Yo, cosas del motor, no pongáis nada de AliExpress. Cosas del motor no. Por Dios. Entonces, una cosa es estéticamente, por fuera el coche, adornos, tal, pero en el motor no pongáis cosas del Express. Si buscáis, hay vídeos por ahí de gente que hacen pruebas, que cronometran con un filtro, con otro, con el cónico, con el tal, con el de serie, y vais a ver que si hay diferencia es mínima, pero mínima es
un segundo más de 0 a 150 en 300 metros o algo así. O sea, no. Y a veces sale al revés, a veces sale menos. Si buscáis rendimiento, mejorar el motor, no os pongáis un filtro cónico, porque es una tontería. Además, luego para la ITV, eso tendréis que... Mira, ni sé si se puede homologar ahora mismo, no lo sé. Creo que no, ¿eh? O sea, tendréis que... Otra cosa más a cambiar, a ver. Si queréis que el coche suene guapo, poneros un escape, punto, ya está, dejaros de tonterías. Entonces yo, en mi opinión, ¿vale? Yo llevo este filtro, que es el que sustituye al de serie, pero es de alto flujo, ¿vale? Y no llevo el de serie. ¿Por qué? A mí lo que me convenció es, básicamente, dos cosas. Una, lo que sí se nota es que, al menos en el mío, ¿vale? Que es un TSI Turbo, lo que se nota es que con el de serie, a revoluciones bajas era como que tú le dabas gas y la aguja subía, ¿no? Pero era como un... Como que no acababa que hacía un momento ahí como que... Y luego te metía la patada, ¿no? Con el filtro este sí que se nota, esto sí que se nota, con el filtro alto flujo se nota que... ¿Vale? Es más limpio, se reparte más, se nota que al coger más aire, se nota que... Poco ridículo, ¿no? No, pero es verdad, ¿eh? Eso es 100% real, ¿eh? Eso se nota que queda, o sea, se nota que en bajas, digamos, no queda ahí hasta que pega la patada, no, es más progresivo y es más agradable, mejor, no sé, es como que le cuesta menos, ¿vale? Y dos, porque no necesitas que en el taller, en el mecánico, te cambien el puto filtro cada año o cada vez que vas a hacer la revisión. Coges tú, lo haces como lo he hecho yo hoy, que al final tardas para hacerlo bien es un día y medio. El día que te pones, lo sacas, lo limpias, tal y cual, lo dejas secar bien, porque lo ideal es volver a ponerlo al día siguiente para asegurarte de que esté todo seco, del aceite, de la limpieza, de todo, y se acabó. Y hasta el año siguiente. Y ya está. ¿Puede ser que algún día le ponga un filtro cónico? Puede ser. Pero si lo hago, será por estética, por curiosidad y para hacer un vídeo para vosotros. Aunque de momento no lo tengo pensado, porque he estado echando un ojo y si te vas a coger uno bueno, es un pastizal, te cuestan 300, 400, 500, 600, una locura si coges uno bueno, que tenga su de esto para aislar bien, tal y cual, y luego tampoco no tienes la seguridad de que, pues eso, de que no te va a coger aire caliente, de que va a rendir bien. Y bueno, señores, hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido y que hayáis aprendido algo y que sepáis cómo hacer, que os haya servido también el tutorial de cómo limpiar el filtro o cambiarlo en caso de que queráis cambiar vosotros el de serie. Sé que os prometí que en el siguiente vídeo, que tendría que haber sido este, pondría la funda del volante, pero es que tuve un problema logístico, no me llegó la que era, tuve que volver a pedirla y además estoy esperando a que haga un día que llueva, que haga un poquito más de rasquilla, porque es que hace una calor que no tengo cojones a meterme al coche a coser cuando no sé coser, a poner la funda. Aunque ya os digo, ya me ha llegado la buena y... una locura, Si lo hago bien, que tengo mis grandes dudas, enormes dudas, puede quedar esto como los volantes estos personalizados de 500 euros. Una puta locura. Así que nada, si queréis aprender conmigo con el coche, ya sabéis, suscribiros y darle like para saber yo que os gusta. Y ahora os dejo con unas tomas del coche y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!